Soy Ignacio Elif, miembro de la mesa ejecutiva de FEMEVA, médico cardiólogo, y pertenezco al Círculo Médico de Roque Pérez. Un motivo de preocupación y de consulta habitual en el paciente es el conocer cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares, qué es lo que puede llegar a pasar. Por definición, riesgo, ¿no es cierto?, es la posibilidad de que algo malo pase, y los factores de riesgo son esas entidades que nos predisponen a los eventos cardiovasculares. Esto es el infarto agudo de miocardio y las distintas enfermedades que pueden afectar al corazón y las arterias. Los factores de riesgo los podemos dividir globalmente en modificables e inmodificables. Inmodificables son los naturales. Sabemos que el hombre tiene más riesgo que la mujer. La edad es un factor de riesgo inmodificable. En la medida que pasan los años aumenta el riesgo cardiovascular. La herencia que traemos en nuestros genes hacen que algunos pacientes tengan más riesgo que otros, pero hay un montón de factores de riesgo que son pasibles de ser modificados. La hipertensión arterial encabeza en la población actual uno de los factores de riesgo más significativos que afecta a una gran parte de nuestros pacientes, y lograr controles adecuados de presión arterial es fundamental para reducir el riesgo cardiovascular. El aumento de la incidencia de la hipertensión arterial es multivariado. Por un lado, el ritmo de vida actual, una dieta más rica en sal, pacientes que tienen sobrepeso, pacientes que ese sobrepeso hace que tengan apnea obstructiva del sueño durante la noche y que hoy por hoy es la principal causa de hipertensión secundaria en pacientes jóvenes, hace que tengamos más eventos hipertensivos, más casos de hipertensión. Pero también es cierto que hay un mayor control de la población y una mayor detección de la hipertensión, lo que también esto aumenta la cantidad de pacientes hipertensos reconocidos. En cuanto a la hipertensión, tenemos varios puntos interesantes a considerar. Uno es el diagnóstico de certeza de la hipertensión arterial, que hay que dejar en manos de su cardiólogo, de su médico especialista. Tenemos varios elementos para poder determinar que ese paciente es hipertenso: el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, la presurometría de 24 horas, un holter que te toma la presión durante las 24 horas y nos permite saber cuál es la verdadera presión del paciente, y podemos sacar del escenario esos fenómenos de guardapolvo blanco que hace que el paciente esté hipertenso en el consultorio y no en el domicilio. La evaluación del fondo de ojo, en donde el oftalmólogo puede establecer los cambios en el fondo del ojo secundarios a hipertensión, y eso le permite al cardiólogo o al especialista en hipertensión arterial conocer cómo es la evolución de ese paciente a lo largo del tiempo y si está haciendo una buena respuesta al tratamiento o no. Y después tenemos una serie de métodos, desde el electrocardiograma, el examen cardiovascular, la ecografía cardíaca para poder determinar si hay hipertrofia del músculo cardíaco secundario a hipertensión arterial, la prueba de esfuerzo, la prueba ergométrica que nos permite evaluar el comportamiento de la presión arterial en el esfuerzo y en el reposo, en la fase de recuperación. Son todos elementos que nos cierran el caso como para poder determinar si el paciente es o no hipertenso y qué tan hipertenso es y cuál es el tratamiento que merece. Otro elemento importante es la detección de lo que denominamos hipertensión secundaria en los pacientes jóvenes, sobre todo, donde son secundarias a algún tipo de patología asociada, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es la principal causa de hipertensión secundaria, cuando el paciente hace apneas durante la noche. Y cuando decimos apneas es un periodo de tiempo en el que no respira, y en ese periodo de tiempo en el que no respira se liberan una serie de sustancias, entre otras adrenalina, que aumenta la presión arterial y genera arritmias y que impacta muy severamente en el día. Hay varias patologías que se descartan, patologías asociadas que generan hipertensión, que se descartan a través de la ecografía, a través del laboratorio. Una vez que tenemos el diagnóstico de hipertensión y hacemos el tratamiento adecuado, lo primero es lo que denominamos el cambio de hábito de vida, el descenso de peso, comer con poca sal, hacer actividad física regular, y el tratamiento farmacológico que ha cambiado la historia y la evolución en el paciente hipertenso. Que esto es una realidad. Un paciente hipertenso bien controlado tiene un futuro bastante promisorio,
mucho mejor que el de hace algunos años. Y para esto necesitamos una buena adaptación al tratamiento. Hay algunos aspectos a considerar. El paciente debe tomar la medicación todos los días, no se debe olvidar, no la debe suspender. Podemos hablar de mitos y verdades con respecto a la hipertensión y el paciente dice, yo me doy cuenta cuando estoy hipertenso porque me duele la cabeza. No. Dejemos de creer en esas variables. Vamos a lo que podemos medir. A medir su presión arterial, a determinar si es hipertenso, a establecer un tratamiento y a respetarlo. Entonces nos encontramos con pacientes que dejaron el tratamiento hace un año y encontramos secuelas y encontramos complicaciones. Entonces es importante la consulta frecuente con su médico de cabecera, eventualmente la consulta frecuente con su cardiólogo, no abandonar el tratamiento, respetar el mismo y respetar las normas generales de cambio de estilo de vida que van a ayudar mucho al control de la presión arterial. Otro factor de riesgo son las dislipemias, los valores elevados de colesterol, de triglicéridos, un aumento excesivo del colesterol de baja densidad, el famoso colesterol malo sobre los valores de colesterol bueno, sobre el HDL, que de todas maneras tiene un impacto relativo si esto está asociado o no a otros factores de riesgo y es algo que charlamos siempre en el consultorio. Porque de pronto un paciente viene orgulloso porque tiene un valor de colesterol normal, pero fuma, o está hipertenso, o es un diabético no controlado, o tiene un control adecuado de su glucemia, no es diabético, pero tiene niveles muy elevados de insulina. Entonces, todas estas circunstancias hacen que ese paciente con un colesterol normal igual tenga un riesgo cardiovascular muy aumentado y que se puedan depositar y formar placas de colesterol en sus arterias aún teniendo valores muy normales. Porque, por ejemplo, tener valores altos de insulina, lo que llamamos síndrome de resistencia a la insulina, hace que haya lo que denominamos disfunción endotelial. La capa interna de la arteria sufre, no funciona adecuadamente y permite que se deposite colesterol y se formen placas de colesterol en ese paciente que aparentemente tiene todos sus factores de riesgo controlados. Vamos a hacer un ejercicio mental. Es un paciente que un día le descubrieron que tenía una arteria coronaria con una lesión y le hacen una angioplastia y a partir de ahí dice, me empiezo a portar bien y come lo que tiene que comer y toma todos los medicamentos y tiene la presión normal, el colesterol normal, dejó de fumar, bajó de peso, salió a caminar, pero teníamos valores altos de insulina, no habían sido detectados y ese paciente probablemente vuelve a tener una lesión coronaria en el futuro. Entonces no podemos dejar nada librado al azar y está en el ojo clínico de su médico detectar estos factores para poder corregirlos. El impacto del hábito de fumar como factor de riesgo individual es altísimo. En la charla yo a veces puedo percibir que un paciente diabético se siente, digamos, en inferioridad de condiciones que un fumador. Le parece que tiene más riesgo, pero un diabético bien controlado tiene un riesgo relativamente bajo. Y un paciente que fuma tiene un riesgo altísimo cada vez que prende un cigarrillo. Y estamos frente a una enfermedad, frente a una conducta adictiva muy difícil de revertir, pero no imposible en absoluto. Hay un montón de estrategias, hay estrategias farmacológicas que ayudan mucho al abandono del hábito tabáquico, hay estrategias de terapia incluso grupales o el asesoramiento de su médico que con distintos tips el paciente puede dejar de fumar mucho más fácil de lo que realmente cree y gana mucho en salud y en libertad. Muchas veces decimos que la suma de todos estos factores de riesgo, y muchos que no hemos nombrado porque son innumerables, lo que hace en definitiva es impactar sobre la arteria, sobre la salud arterial. Una estrategia que tenemos los cardiólogos es evaluar el estado de las arterias a través de la ecografía, a través de un ecodoppler color de vasos de cuello, donde evaluamos a la arteria carótida y podemos ver las características de la pared. La actual tecnología en los ecógrafos permite ver cada una de las capas de la pared arterial
y poder medir el espesor de la capa íntima y de la media y establecer una correlación entre el espesor de la arteria, el espesor de la pared arterial, la edad del paciente y el riesgo a largo plazo. Entonces, muchas veces en un chequeo de un paciente de 50 o 60 años, uno dice, bueno, podemos encontrar una lesión coronaria. Pero en un chequeo de un paciente de 30 años, con aparente pocos factores de riesgo, podemos detectar un paciente que dentro de 10, 15 o 20 años va a tener lesiones coronarias en forma precoz. Y eso es lo importante, que nosotros, en el futuro de la cardiología, no lleguemos a la enfermedad coronaria, a la enfermedad vascular periférica, sino que podamos detectar de esta forma aquellos pacientes que van a desarrollar lesiones en el futuro y establecer un plan de prevención primaria o secundaria, mejor dicho, a ese hallazgo en forma precoz. Entonces ese paciente joven que en un futuro va a desarrollar enfermedad vascular, podemos prevenirla. Allá por el año 2000 aparecieron los primeros trabajos que hablaban que las estatinas generaban reducción de la placa. O sea, encontrábamos placas de colesterol que reducían su tamaño y que realmente mejoraban el pronóstico de los pacientes coronarios. Y siempre cuento, porque además de la medicina basada en la evidencia, lo que uno lee, tenemos nuestra propia evidencia con nuestros propios pacientes. Nuestros propios pacientes que en el año 2000 tenían 60 años y tuvieron que ser operados del corazón con cirugía de bypass porque tenían múltiples lesiones coronarias, los encontramos 25 años después, con 85 años, viviendo una vida normal, y eso es sin lugar a duda por la participación de las estatinas, que cambiaron la evolución. Quien escucha esto me va a decir, bueno, pero las estatinas a la vecina les hicieron mal porque tenía dolores musculares. Sí, es cierto, es una droga que no está exento de efectos adversos.